Margarita, perhaps we can wait 1 or 2 minutes or 3 minutes as people are joining, and then we will introduce everyone. Sounds perfect. I will let you in Spanish do your show, do the presentations rather than to do it with my English French accents. You know? Yes, I'm just gonna wait until the rest of the participants joins in. Yeah. I see 17. Is that number correct so far? 132. Oh, I'm not seeing the right number. There are 17 already with us in the room, and the rest, they're online and joining in on the way. Okay, so I'll wait until I see that number go up. Yes. Yeah. And Margarita, you can introduce Javier, of course, and also Chris. Okay. And of course you, but it doesn't bother you with me and Rana. It's okay. We are just in Europe. It's okay. And okay. Introduce you as well, Romain? No, it's okay. It's okay. No, okay. But yes, Chris. Yes, Chris. Yeah. Okay. He's the most important guy within the room. I had my focus on Javier. Okay. Sorry, Chris. C'est bon. In this way, you are seeing it smaller, no? Don't you? I am seeing it smaller. Smaller. Yes, I split the screen, but I think it's not going to work. I'm also seeing the number smaller, or am I not looking at that right? The number of people. Yeah, that's interesting, Rana. It's 15, 16, 17. So depending if people are disconnecting or not. But I think we can start. Okay, let's go ahead. Is this being recorded as well? Yes. Okay. Yes. Ok, bueno. Buenas tardes y buenas noches a todos. Gracias por estar aquí. Apreciamos que tomaran el tiempo para escuchar lo que va a ser una gran presentación. Mi nombre es Margarita Prue y de parte de Digit Soul estoy aquí para introducir a nuestro presentador, licenciado kinesiólogo fisiatra Javier Navarra, con la presentación Evaluación computarizada de la marcha para la prevención de caídas en adultos mayores. También quiero introducirles a Christopher Prue, el director de educación en Digit Soul. Preguntas acerca técnicas pueden ser dirigidas a él. Javier, si le das próximo a la Perfecto. Primero que nada, quiero acudir a la pregunta, Digit Soul, ¿quiénes somos nosotros? Digit Soul es una compañía basada en Nancy, Francia, fundada en el 2015 a raíz de nuestra compañía hermana Zortec.
Tenemos un equipo de 25 personas en R&D, eso es investigación y desarrollo, que cubren inteligencia artificial, biomecánica y experiencia clínica, con enfoque en enfermedades del sistema músculo-esquelético y el desarrollo de algoritmos para detectar desórdenes de movilidad. En la próxima diapositiva, Ujú. vemos aquí Digital Pro para qué pacientes. Con el incremento del número de pacientes con problemas de salud crónicos, nosotros ayudamos a médicos para que puedan determinar y manejar mejor los casos de sus pacientes. También ayudamos a mantener a las personas saludables a través de la prevención de condiciones médicas por medio del monitoreo de su rendimiento individual. Y en la próxima diapositiva vemos nuestra tecnología. Javier, ¿esa es la próxima? Ahí está. Nuestra tecnología es usada, como pueden ver, para muchos padecimientos de salud, que varían desde el sistema musculoesquelético hasta padecimientos neurológicos y también desde la prevención y recuperación de lesiones hasta la mejora del rendimiento del paciente. Y en esta próxima diapositiva, como pueden ver, el licenciado Javier Navarro se nos une hoy desde Buenos Aires, Argentina, para presentar acerca de este tema, otra vez, la evaluación computarizada de la marcha para la prevención de caídas en adultos mayores, muy importante. Licenciado Navarra, como pueden ver, es el secretario científico de la Asociación de Argentina para el Estudio del Dolor. También es instructor de Neurodynamic Solutions, profesor titular y coordinador docente en varios campos educativos. Pero él les dará más detalles amplios de sus créditos profesionales. Así que, sin más preámbulos, los dejo en manos del licenciado Javier Navarro. Muchas gracias, licenciado. Bueno, muchísimas gracias a todos y todas por estar presentes. Gracias, Margarita, por la introducción. Como verán, hay un gran cambio en mi apariencia física. Desde la foto que ven ahí, esa es la foto de pandemia, con esa barba, como muchos hemos dejado las barbas durante la pandemia, ya no tengo más esa barba. Es un gusto enorme estar acá, gracias a Digital por organizar y a todos ustedes por estar escuchando esta charla, que va a ser una charla breve, con muchas cosas que ya sabemos. La verdad es que voy a focalizar mucho en la introducción de esta nueva herramienta. Yo no estoy relacionado, les aviso a todos que yo no estoy relacionado directamente con la venta de este dispositivo, sí con la parte de investigación y con la parte de utilidad clínica, pero realmente voy a focalizar mucho en las novedades que esta herramienta nos puede dar a la hora de trabajar con la prevención de caídas en adultos mayores. Desde ya voy a hacer una gran advertencia desde el comienzo, que luego retomaré al final de la charla, y hay que ser muy cuidadosos y con el creer. Nos pasa mucho, a mí me ha pasado mucho como kinesiólogo, centrarme mucho justamente en la kinesiología, ¿no? o en el movimiento, en la biomecánica. En algunos trastornos musculoesqueléticos y neurológicos, la biomecánica es prima y es quizás la principal fuente del desorden. Pero en lo que es las caídas, la verdad es que todos sabemos que las caídas son multifactoriales, son un problema muy grande, como vamos a ver ahora a continuación. Son un problema realmente muy grande y un problema en crecimiento. No solamente que es un problema grande, sino que es un problema en crecimiento. Y tenemos que tener mucho cuidado en creer que solamente desde aspectos biomecánicos podemos prever las caídas o prevenir las caídas. Ese es un error que hemos cometido durante mucho tiempo. Habitualmente, hoy día, todos los equipos que trabajan específicamente en prevención de caídas trabajan en forma multidisciplinaria o en algunos casos hasta transdisciplinaria, y eso se tiene bien en cuenta. Hago esta aclaración porque vamos a hablar mucho de biomecánica, es mi pasión,
me voy a meter mucho con cuestiones biomecánicas, con detalles biomecánicos, pero sí siempre tener en cuenta, como retomaremos al final, que la prevención de caídas no es solamente una cuestión biomecánica. Como no los estoy viendo, háganme una seña, Margarita, si se está escuchando bien, si se ve todo bien, y sobre todo si se ve mi puntero. Margarita. Claro que sí, perfecto todo, Javier. Perfecto, entonces sigo. Como les decía, las caídas son un gran problema. Estos datos que yo voy a mostrar ahora son de Estados Unidos. Estados Unidos tiene un muy buen registro epidemiológico de los problemas de salud. Por eso tomo los datos de Estados Unidos, si bien yo estoy en Argentina y la mayoría de ustedes están en este momento en España o en algunos lugares de Latinoamérica. Estos datos nos sirven para tomar conciencia. Habitualmente yo trato de evitar este tipo cuando hablamos de dolor o demás, estadísticas, porque esto suele aburrir. Pero sí tener en cuenta, fíjense en esta gráfica, del 2007 al 2016, esto es retrospectivo, esto no es una proyección, como vamos a ver luego. Fíjense la cantidad de muertes cada 100.000 habitantes relacionadas con las caídas. Las caídas son un problema de salud muy grande. Y todos lo sabemos, pero yo tengo la sensación y la conciencia de que aunque sepamos que es un problema muy grande, porque lo vivimos muchas veces en nuestras propias familias, todavía no le damos la importancia que tienen. Y nosotros, en este caso los kinesiólogos, los fisioterapeutas y los profesionales relacionados con el movimiento, los podólogos, los podiatras, tenemos mucho que ver en este gran problema de salud. Fíjense que la proyección para el 2030, esto sí ya en forma de proyección, nos habla de 7 muertes relacionadas con las caídas por hora. Es un problema grave, muy grave. Asociado esto a que 1 de cada 5 caídas causa una lesión grave, todos sabemos que muchas caídas que pasan desapercibidas y luego los pacientes no las relatan, cosa que es muy importante luego cuando hablemos de la evaluación. Los pacientes se olvidan de que se cayeron, excepto que le haya generado alguna lesión. 3 millones de personas mayores, hablando de personas mayores, nos referimos a mayores de 65 años, son tratadas en departamentos de emergencia, o sea, llegan a un departamento de emergencia por la caída. O sea, imagínense las que no pasan ni siquiera por eso porque o lo solucionan en su casa o con ayuda mínima. 800.000 pacientes al año hospitalizados por lesión por caída. Fíjense, sigo hablando siempre con datos de Estados Unidos, pero para tomar la proyección de esto, fíjense la cantidad de estos números, para tomar un poco la dimensión. 300.000 personas al año hospitalizadas por fracturas de cadera, y sabemos que el 95% de las fracturas de cadera son causadas por caídas, la mayoría de esas caídas durante la marcha. Y las caídas son la causa más común de traumatismo cráneoencefálico. Esto lo sabemos, el hecho de poner los números es para tomar conciencia no solamente para lo que hagamos nosotros a partir de mañana o en nuestras consultas o en nuestras clínicas, sino para tomar conciencia también a aquellos que tienen roles a nivel de trabajar en sistemas de salud o empezar a pujar por generar cambios a nivel de los sistemas de salud, porque este es un problema que debe ser considerado de una forma un poco más incisiva. Si bien se está haciendo mucho, como vamos a ver ahora, esto no es novedoso, no lo vengo a descubrir yo, ni ustedes en este momento, se está haciendo mucho, pero hay mucho más por hacerse. Y parte de lo que vamos a hacer hoy creo que es una herramienta que podría llegar a ser de utilidad. Uno de los datos duros más importantes es el miedo a la caída. Hoy día el miedo a la caída es algo muy estudiado. Para los que no estén relacionados con el miedo a la caída o el fear of falling, les recomiendo ampliamente que lo lean y se metan en el tema, porque muchas personas, esa primer caída que tienen, o en algunos casos seguidillas de caídas que tienen, incluso aunque no hayan generado lesiones, incluso aunque no hayan sido caídas con tropiezos en la calle, generan un miedo, generan una especie, de hecho en algunos casos es una fobia, y este miedo hace que la persona reduzca sus actividades, genera una discapacidad, por definición de la OMS de discapacidad, y sobre todo genera, para lo que vamos a ver ahora, cambios en la marcha. Y acá es una advertencia también que hago para lo que vamos a ver a continuación. Mucho de lo que vamos a ver de cambios que se generan y que pueden provocar caídas, cambios que se generan en la marcha de las personas o en el ciclo de marcha de las personas, el ciclo de caminar de las personas,
En algunos casos hay un ida y vuelta. En algunos casos es el miedo a la caída el que termina generando el cambio. Y en otros casos es el cambio el que termina generando las caídas. Entonces siempre hay que tenerlo en cuenta, no es fácil de discriminar. Hay muchos instrumentos hoy día para indagar sobre el miedo a la caída que tiene la persona, pero es una cosa muy importante, porque gran parte de la rehabilitación, y acá es importantísimo el trabajo en equipos, sobre todo si uno puede abordarlo de forma transdisciplinaria, gran parte de nuestra rehabilitación musculoesquelética debería poder dirigirse hacia el miedo a la caída, devolver la confianza al paciente, porque el miedo a la caída es una de las cosas que más problemas genera, porque genera más caídas. El miedo a la caída no, si bien inicialmente puede hacer que la persona se exponga menos, al salir menos, en definitiva termina siendo o fortaleciendo más los cambios en la marcha que vamos a ver a continuación, y sobre todo quita calidad de vida, que es en definitiva el objetivo principal de todos los que trabajamos en salud. Entonces, esta cuestión en particular la dejo muy en foco, y hago la advertencia repito la advertencia que hice recién. En algunos casos es muy difícil saber qué fue primero, si el cambio en la marcha, sobre todo para ir anticipando algunas cuestiones, en la longitud del paso o en la elevación del paso, saber si eso vino primero y luego a partir de ese cambio biomecánico aparecen las caídas, o si fue una caída que apareció en la persona y esa caída genera este miedo a la caída, que es un miedo bastante particular, que no todas las personas lo desarrollan, y luego de eso se genera un círculo vicioso. Entonces, mucha atención a este fenómeno. Fíjense ahora sí, hablando de proyecciones, acá hay otra cuestión que tenemos que tener en cuenta, que es el aumento o el crecimiento de la población de adultos mayores, que también viene de la mano de la mejora de los sistemas de salud. 2018, 52 millones de personas adultos mayores. 2030, 73 millones de personas adultos mayores. Y fíjense ahí también en las pirámides la cantidad de caídas y la cantidad de lesiones. Con lo cual, todo el trabajo para personas adultos mayores es importantísimo ir cada vez dirigiéndolo más, porque hay un montón de cuestiones. La vida se prolonga y cada vez tenemos que trabajar más apuntando a esas nuevas cualidades y esas nuevas condiciones que se van generando. Entonces, este es un fenómeno que también se suma al fenómeno en sí de la caída. ¿Qué estamos haciendo? Como les decía desde el principio, esto no es novedoso para nadie. Muchos de ustedes deben trabajar o habrán participado en planes de prevención de caídas. Yo he tenido la suerte de trabajar desde hace mucho tiempo en planes de prevención de caídas y he visto el cambio, ¿no? Recuerdo lo que era inicialmente tomar 1 o 2 test y luego poner a hacer equilibrio monopolar a los pacientes, ¿no? Básicamente consistía en eso, pensando que con eso íbamos a resolver el tema de las caídas. Algunas se resolvían, otras no. Se está haciendo mucho. Hay un montón de programas de prevención y de detección de riesgo precoz. Detectar qué pacientes están en riesgo de caídas. Debo decir que, contrariamente a lo que queremos o a lo que pretendemos o a lo que a veces se publica, la verdad es que cuando uno va a los datos más duros, la mayoría de los programas de screening para detectar qué pacientes van a caer en los próximos 6 meses o año suelen fallar bastante. No hay hasta ahora un algoritmo que permita detectar con exactitud qué pacientes son los que van a caer. Pero sí es importante los programas de prevención, porque muchas veces se detectan algunas alteraciones, pueden ser esas alteraciones dirigidas o tratadas o cambiadas, y eso genera un cambio, una disminución en el riesgo de caída. Y no vamos a trabajar en este webinar sobre esto, pero no solamente en evitar la caída, y acá se los dejo bien fuerte para quienes trabajen en esto y no lo tengan en cuenta. Tampoco el programa de prevención de caídas tiene que generar o fomentar el miedo a la caída. Y una de las cosas que yo he trabajado en los últimos programas que he trabajado, y trabajo mucho ahora, es justamente el caerse, el aprender a caerse, como muchos de ustedes sabrán, para también quitarle un poco el miedo a la caída en sí mismo. Acostumbrarse a ir al piso y levantarse desde el piso es una de las partes esenciales de cualquier programa de prevención de caídas. Digo esto porque a veces se genera, como nos pasaba a veces con los programas viejos de las escuelas de espaldas de dolor lumbar, terminamos generando una especie de miedo a algunos movimientos o a algunas cosas, mostrando los riesgos que tenía la caída, y eso genera un problema mayor en algunas personas. Cada individuo realmente es único
y no todos toman la información de la misma manera. Ahora, ¿qué hacemos? Muchos de estos programas de prevención de caídas utilizan algunos de estos test que están mencionados acá, que son bien conocidos por la mayoría de ustedes. El Tineti, que tiene sus dos partes, de marcha y de equilibrio. El Bear Balance Case, que es uno de los más utilizados. El Functional Gait Analysis. El BEST, que es uno relativamente reciente y que es bastante interesante, porque aparte tiene toda una página de internet donde explica bien cómo tomarlo, con videos, y es muy interesante porque eso genera una buena confiabilidad, a diferencia de otros donde no está tan exacto la forma de tomarlo. Es uno muy interesante, yo lo tomo mucho, sobre todo la versión más chica, que es el Mini Best Balance Test. El Time Up and Go es uno de los que más se ha popularizado, que es muy sencillo de tomar, y de hecho el paciente lo puede hacer a distancia. Durante la pandemia lo hemos utilizado mucho. El Time Up and Go imaginado, acá no me voy a meter mucho, pero para los que están también interesados, se meten más en cuestiones neurobiológicas o de neurociencias, en imaginería motora, el realizar el Time Up and Go, que para los que, si algunos no lo conocen, es sentarse en una silla y a la indicación que da el profesional, el paciente se levanta, camina 3 metros, da la vuelta y vuelve y se sienta, con una marca que se pone a los 3 metros. El Time Up and Go imaginado es un test donde el paciente realiza lo mismo, pero imaginándolo, y dice el tiempo que tardó. Eso es interesante, ese test, porque se mete con otras cuestiones que es la corteza premotora, que es la planificación del movimiento. Lo menciono porque para decir todo lo que se está haciendo. El Time Up and Go con tarea dual, que hay distintas tareas duales que se pueden poner, que es realizar la misma tarea, realizando una tarea como llevar algo en la mano o contando, por ejemplo, hacia atrás. Muchos pacientes, cuando están prestando atención a lo que están haciendo, caminan perfecto, pero cuando no están prestando atención, no lo hacen perfecto. Y acá es una de las cosas interesantes o más interesantes que tiene también el Digital Pro, es la posibilidad de medir en ambientes reales y con una amplia libertad para eso. Y eso vamos a hablar a continuación de eso. Ahora, nosotros, fíjense, gran parte de estos test que yo mostraba recién evalúan en algún momento el equilibrio monopodal, ¿no? Hacemos parar al paciente en un equilibrio monopodal y ahí podemos o cuantificar segundos, o vemos qué estrategias utilizan para restablecer el equilibrio, un montón de cuestiones. Ahora, fíjense, habitualmente evaluamos el equilibrio monopodal de esta manera. Esta es una foto tomada de atrás, donde un pie está al lado del otro y le pedimos, el paciente está de frente, nosotros vemos desde el plano frontal o a veces desde el plano lateral, le pedimos que levante un pie. Fíjense que esta situación es la situación que se da en lo que se llama mid stance, o la estancia media del ciclo de marcha, donde los dos pies están muy juntos o relativamente juntos, y todo el equilibrio queda vertical, la cabeza del paciente vertical sobre el apoyo plantar. ¿Me siguen ahí? Lo que estamos evaluando en este momento es esto. Y les voy a decir que la mayoría de las caídas no se dan en esta fase de la marcha, porque en esta fase de la marcha el paciente, mal que mal, logró ya salir del doble apoyo inicial, está en alguna fase de vuelo. Hay caídas que se dan acá, sobre todo cuando hay tropiezos altos, pero la mayoría de las caídas se dan más cercanas a este momento y a este momento. El momento inicial, cuando el pie se va a despegar del piso y va a recibir el peso, el pie que está por recibir el peso, acá la redundancia. Y por último, cuando el pie que estaba recibiendo el peso empieza a dejar de recibirlo y el nuevo pie se apoya en el piso. Acá muchas veces tiene que ver, en esta segunda instancia, con el resbalarse. Acá es muy difícil resbalarse. En el mid stance es muy difícil resbalarse, aunque puede ocurrir. La caída puede ocurrir en cualquier momento de la marcha. Acá suele aparecer el resbalón y acá suele aparecer el tropiezo. Y fíjense que en realidad lo que estamos evaluando termina siendo irreal. Digo irreal o artificial. Estamos evaluando en una posición que no se da. Y esto, ténganlo en cuenta, yo siempre lo digo mucho cuando evaluamos la postura en general. Solemos evaluar la postura con los dos pies, con los pacientes de frente, con los dos pies uno al lado del otro. Esa postura es una postura bastante artificial para el hombre. El ser humano, cuando está de pie, habitualmente cuando está de pie caminando, en ningún momento los dos pies están apoyados uno al lado del otro. Cuando los dos pies están apoyados, tenemos esta doble instancia, un pie adelante, un pie atrás, un pie adelante, un pie atrás. Ténganlo en cuenta porque también puede servir a la hora, hay algunos test que evalúan justamente el equilibrio monopodal en esta posición, que es una posición más interesante, más relacionada con la fisiología. Entonces, para ir teniendo en cuenta. Y acá, una analogía que suelo hacer yo con la evaluación de la fuerza, la hago siempre que aparece algún nuevo dispositivo, que trabajamos con nuevos dispositivos. Fíjense
que nosotros todavía en Argentina se utiliza mucho la escala de Daniels, que es una escala ordinal cualitativa para evaluar la fuerza, siendo la fuerza una de las magnitudes más fáciles de evaluar, ¿no? Porque la fuerza se puede evaluar con un dinamómetro. Entonces, a mí me resulta todavía, a veces digo gracioso y enojoso cuando todavía veo en informes y muchas veces se piden así, que el paciente dice fuerza en abducción de hombro derecho, 4 más, 5 más, cuando uno puede medirlo tranquilamente en kilogramos fuerza o en newton si quiere, que es una medición un poco más real. Y si seguimos en el caso de la fuerza, piensen que podemos pasar a sistemas que muchos de ustedes conocerán o dispondrán, que son dinamómetros ya digitalizados, que nos permiten eso llevarlo a una computadora y con algún tipo de inteligencia artificial hacer alguna proyección o evaluar una curva de fuerza, ir avanzando en instrumentos más precisos y más confiables. Más precisos y más confiables, que nos den más detalle y que ese dato que nos esté dando sea más repetible en el tiempo y no dependa de cada vez que lo estamos evaluando o de quién lo evalúa, qué dato nos va a dar. ¿Qué sabemos sobre las caídas y la biomecánica de la marcha? Toneladas. Sobre todo, si se fijan, es difícil encontrar trabajos nuevos, muy nuevos, recientes. Acá le puse uno que es del año pasado, porque esto se investigó mucho en la década del 80 y los 90 en laboratorios de biomecánica. Todo lo que era la biomecánica relacionada con la marcha y con los riesgos de caída. Aquellos pacientes que se han hecho millones de estudios, pero básicamente la mayoría consistía en agarrar pacientes que eran pacientes que se caían, porque por su registro clínico se sabía que se caían, se evaluaba la marcha, se evaluaba en un grupo similar de comparación con pacientes que no se caían y se veían diferencias. Millones de estudios, un montón de diferencias, algunos muy conclusivos diciendo el gran problema de la caída es tal o cual. Por ejemplo, el despegue, cuánto se levanta el pie del piso, en su momento era como que todas las caídas dependían de cuánto se levanta el pie del piso, hoy sabemos que no, hay pacientes que levantan muy poco el pie del piso y sin embargo no se caen. Como les decía antes, no hay ningún algoritmo concluyente que diga este paciente se va a caer o este paciente tiene tanto riesgo de caída y que eso luego se cumpla. Algunos se acercan bastante. Sabemos un montón, se ha estudiado un montón. No voy a detenerme mucho en mostrarles, luego les podemos pasar la presentación para que tengan estas referencias, aunque hay muchísimas más. Pero la verdad es que muchos terminan concluyendo de que muchos espacios temporoespaciales, que son los espacios biomecánicos de los que vamos a hablar hoy día, no nos sirven directamente para predecir qué paciente va a caer o no. Sí, lo que sí nos da es mucho más datos y la capacidad luego de tener ese análisis, ir a buscar cosas puntuales en el paciente, hacer una evaluación más detallada en el paciente y encontrar déficit que podamos corregir. Si hacemos un resumen de lo que sabemos, los pacientes en general, fíjense que esto también se da en general con los años, pero los pacientes que son pacientes propensos a las caídas tienen menor velocidad de marcha, menor cadencia en la marcha, menor cantidad de pasos, aunque acá a veces se da un juego un poco perverso porque tienen pasos muy, muy cortitos, con lo cual la cadencia, que es la cantidad de pasos por minuto, no termina alterándose, son muchos pasos cortitos, sobre todo cuando vamos a las marchas extrapiramidales, las marchas de Parkinson y los parkinsonismos, por ahí hay una cadencia elevada, en ese caso, con pasos muy, muy cortitos. Lo que sí suele pasar es esto, ¿no? Menor longitud de zancada. Y ahí vamos a hablar un poquito. Mayor tiempo de doble apoyo. Esto es importantísimo. Los tiempos de doble apoyo habitualmente son un 20% en total en el ciclo completo de la marcha, 10% en cada uno de los dos doble apoyos, ahora lo vamos a ver en el ciclo de la marcha dibujado, pero cuando el paciente tiende a caerse, no le gusta tener el pie en el aire, porque cuando un pie está en el aire, que normalmente en los seres humanos es el 80% del tiempo, 40% del pie izquierdo está en el aire, 40% del pie derecho está en el aire, cuando un pie está en el aire, todo el resto del peso está en el otro. Nosotros siempre yo hago este chiste, ¿no? Siempre, este chiste no es un chiste, pero lo comparo porque siempre le echamos la culpa a la bipedestación. El Tyrannosaurus rex era bípedo, mucho antes que existan los homínidos. Fíjense en la imagen, traigan a su cabeza con las manitos chiquititas. El Tyrannosaurus rex era bípedo, pero tenía cola y tenía pies grandes. Nuestro principal, el canguro esencialmente es bípedo. Tiene pie grande y tiene cola. Nuestro gran problema por ahí es haber perdido el tercer apoyo.
Entonces, cuando levantamos un pie, se nos genera una gran revolución en nuestro organismo. Hay una gran revolución a nivel biomecánico y a nivel de control. Y ahí, en esa revolución, es cuando tenemos problemas. Por eso, el menor tiempo de doble apoyo. Los pacientes tienden a querer caminar todo el tiempo con doble apoyo, casi como si estuviesen con patines caminando para que nunca levantar un pie. Este dato es importantísimo y es un dato muy difícil de evaluar a ojo clínico. Por eso es una cosa interesante que nos permite hacer el Digit-Sol, como vamos a ver a continuación. Mayor ángulo y base de la marcha. Esto la mayoría de ustedes lo conocen, pero les puse un dibujito para los que no estén tan familiarizados. El ángulo de la marcha es el ángulo que toma el pie con respecto a la línea de avance. Uno avanza en el plano sagital. El pie tiende a abrirse más hacia el costado. Esto varía mucho según las posiciones. A veces tiene que ver con patologías de cadera. Muchos estarán pensando con rotaciones de cadera. Sí, con patologías de rodilla también. Pero muchas veces esto es para aumentar la base de sustentación, que es lo que siempre estudiamos en la facultad, o yo siempre enseñaba en la facultad. Al abrir los pies, al separar el ángulo de los pies, uno tiene mayor base de sustentación, pero vamos a ver que en realidad hay otras respuestas, otras causas más habituales para que esto ocurra. Y la base de la marcha es la separación entre un pie y el otro. Entonces, los pacientes caminan con los pies más separados y con los pies más abiertos a la vez. Esto genera varios problemas y uno de ellos es que ocupan más lugar para caminar. Y cuando caminan en ciudades o espacios reducidos, eso les genera problemas. Cuando caminan en departamentos o casas pequeñas, también les generan problemas porque ocupan más espacio para caminar. Y ese dato ha sido estudiado y no es menor. Y el famoso menor despegue del suelo que en algún momento creímos, como les decía, hace unos 8 o 10 años, habían salido un par de trabajos donde todos creíamos que el tema era que el paciente no levantaba el pie suficiente del piso y por eso se tropezaba y por eso eran las caídas. Esto yo desde ya les digo que no es así. Y fíjense este último detalle que sí les pongo, porque vamos a ver luego que esto es muy difícil de evaluarlo en la clínica a ojo desnudo o sin instrumentación. Mayor variabilidad. Y este dato también, que en su momento más reciente creímos que ese era el gran dato, hoy estamos viendo que tampoco es que sea exacto esto para predecir quién va a caer o no, pero cualquiera de estos datos, la velocidad, la cadencia, la longitud, el tiempo de doble apoyo, si bien nos pueden indicar que está habiendo algún trastorno diferente a la marcha normal, hay un fenómeno que es la variabilidad. ¿A qué me refiero a variabilidad? Si pensamos en el despegue, que es lo que levanta el pie del piso, en un paso lo levanta 1 centímetro, en el paso siguiente lo levanta 2 centímetros, en el paso siguiente lo levanta 0,8 centímetros, en el paso siguiente lo levanta 4 centímetros. Cuando empieza a haber mucha variabilidad en cualquiera de estos parámetros, nos da la idea de que hay algo que está funcionando mal en la marcha. La marcha habitualmente está muy automatizada y tiende a ser bastante constante. Entonces, como vamos a ver, esta variabilidad, si bien yo no me gusta prometer cosas que no son reales, en algún momento creímos que esto era el tema a seguir, sobre todo en lo que es el despegue del suelo. Estos pacientes que le decíamos, estos pacientes que por ahí levantaban mucho el pie y se caían igual, muchas veces pasa eso, que son pacientes que levantan mucho el pie exagerando en muchos pasos. Suponemos que lo hacen porque tienen miedo a la caída y de golpe 2 o 3 pasos levantan un montón, de golpe levantan poco, ahí se tropiezan y se caen. La variabilidad es un fenómeno, sí, muy importante a tener en cuenta. Y ahora nos metemos a ver, ¿qué nos viene a aportar? ¿Qué es el tema de este webinar? ¿Qué nos viene a aportar el Digit-Sol Pro para la prevención de caídas en adultos mayores? Esencialmente, a mí lo que me fascinó realmente cuando se presentó, en primer lugar, decirles que estas plantillas que luego van a ver, luego si quieren hacer preguntas técnicas, van a hacer respuestas y con exactitud y por ahí con más conocimiento todavía del que tengo yo, no son sensores de presión, estos son sensores inerciales. Lo que están sensando es realmente movimiento, sensa el movimiento en cada pie y a partir de eso deriva todo lo que está pasando con la marcha. De esto solamente me meto en cuestiones técnicas con eso, a diferencia de muchas otras evaluaciones en la marcha que evalúan presión, distintos tipos de presión en el piso, dentro de la plantilla o con sensores de presión en el piso, que dan datos muy interesantes para algunas cosas, hasta con mayor confiabilidad. Esto lo que evalúa es realmente inercia, y al evaluar inercia podemos derivar ahí aceleraciones, velocidades y movimientos. Nos permite evaluación en ambiente real. El paciente se pone esa plantilla sin ningún cable y puede caminar en ambiente real. Podemos evaluarlo donde querramos que evaluarlo. No necesitamos que esté en un ambiente controlado. Todos sabemos que las evaluaciones en ambientes controlados
son bastante falsas. No por maldad, pero uno cuando está en un ambiente controlado camina distinto como tiene que caminar, sobre todo los que hemos estado en los viejos laboratorios de biomecánica, donde estaba el sensor, que por ahí tenía 60 por 60, y uno tenía que caminar y dar justo la zancada para que el pie caiga justo en ese lugar. Obviamente que el resto de la marcha no era una marcha normal. Obviamente que con los catwalk mucho más largos, donde el paciente puede caminar libre, hay sensores en el piso, el paciente puede hacerlo, pero habitualmente hay un sendero, hay una marca, hay algo que hace que el paciente camine distinto. Esto lo podemos evaluar en la calle, lo podemos evaluar en cualquier lugar. Es de bajo costo y es muy fácil de usar, muy sencillo, muy intuitivo. No hay que complicarse con un MATLAB o con algunas cosas que lo que hemos lidiado en laboratorios de biomecánica sabemos que a veces es difícil de poder hacer. Y acá tenemos una de las primeras imágenes que nos da esta evaluación. Esta es una imagen tomada, es una captura de pantalla de la aplicación del DigitSol. Y fíjense que en esta imagen solo podríamos dar la charla solamente con esta imagen. Fíjense todos los datos que nos da en esta sola imagen. Estas son las primeras imágenes que aparecen. Este es el ciclo real de un paciente. Arriba nos está mostrando el porcentaje de simetría, que es un porcentaje importante. Cuán simétrica es la marcha, cuán simétrico es el uso de ambos miembros inferiores. La velocidad, y si ustedes se fijan, en este caso son 2,9 kilómetros por hora, y nos marcan colores. Esto nos está marcando que está por debajo. Uno carga la altura del paciente y carga la edad del paciente. Esto nos marca que está por debajo de la velocidad para ese paciente. Si estuviese más cerca de acá estaría en verde y nos estaría indicando una velocidad real. Ahora, este indicador es un indicador secundario. Lo importante es que uno puede tomar el registro de la velocidad en promedio de la marcha, la cadencia, la cantidad de pasos por minuto. Fíjense que son tres de los elementos que habíamos mencionado. No hablamos mucho de simetría, porque la simetría tiene que ver mucho también con si hubo patologías previas. Es común que los adultos mayores lleguen a los 65 años con alguna patología previa y eso genera algún tipo de patología, me refiero a artrosis de rodilla, artrosis de cadera o patologías de pie que genere de por sí una asimetría que podríamos considerar normal en ese paciente. Pero fíjense si nos vamos abajo, ¿qué otros datos nos da? Nos da el largo de la zancada. Nos da el largo de la zancada, nos da el largo del ciclo total de, en este caso, 1,1 metro. Dato importantísimo, difícil de medirlo. Cuando uno quiere medir en el consultorio tiene que poner algún papel, mojar los pies del paciente, que el paciente camine y marcarlo. Nos permite medir con exactitud el largo de la zancada. Y abajo, lo que hemos visto siempre en los libros de marcha, por eso no me voy a detener mucho, lo que vemos siempre como la marcha normal, y nosotros nos cuesta mucho poder evaluar en el paciente. Fíjense, en amarillo está el pie izquierdo, en azul el pie derecho, y nos da el tiempo total de contacto y el tiempo total de vuelo. Sabemos más o menos que 60% sería el aproximado del tiempo de contacto, 40% el tiempo de vuelo para cada ciclo. En este caso, tenemos un paciente que tiene un poquitito más de tiempo de contacto, en el pie izquierdo. En el pie derecho está bastante similar, 62.7, casi 63. Pero fíjense un dato muy importante, y tenemos también el largo de la zancada de ambos pies. Fíjense, súper interesante, esto que hablábamos antes, el doble apoyo. Este 13% que vemos acá, este 13% que vemos acá, es el tiempo en el cual los dos pies están en contacto. 13% no está mal. Lo ideal es 10, cuando uno camina más rápido que sea menos. Sabemos todos que cuando uno corre no hay doble apoyo, pero muchos de los pacientes por ahí tienen una buena velocidad de marcha, y de hecho cuando uno toma otros test y toma velocidad de marcha con un cronómetro caminando en pista o caminando en la calle, la velocidad de marcha nos da bien, pero cuando vamos a evaluar este tipo de cosas vemos que hay una fase de doble apoyo que está aumentada. Fíjense otra de las cosas que nos da, todas estas son capturas tomadas del DigitSol Pro. Fíjense que nos da el ángulo, lo que hablábamos antes, el ángulo de la marcha y la separación del pie. Acá tenemos 3 ejemplos distintos. Esto está sacado de un webinar que di anterior sobre el uso de estas herramientas para el trabajo sobre dolor lumbar, que hay muchas cosas que van de la mano, porque también van los cambios en la marcha que van en relación con el envejecimiento. En algunas cosas se comparten, y de hecho el miedo a la caída genera un patrón de marcha que suele generar mucho dolor lumbar, porque es una marcha contenida, es una marcha que está todo el tiempo
como conteniendo el paso y eso suele sobrecargar mucho, sobre todo el cuadrado lumbar. Pero fíjense que de entrada nos marca la separación de cada uno de los pies al caminar y el ángulo de la marcha. Un dato muy difícil, si uno lo quiere tomar, se puede tomar. Yo lo he hecho muchas veces utilizando un rollo de papel, como muchos de ustedes sabrán, sobre todo los de la vieja escuela, mojando los pies del paciente, ni siquiera hace falta mojarlos con tinta, a veces mojándolo con agua, el paciente camina sobre ese rollo de papel y uno puede dibujar. Lo mismo, es un ambiente controlado, es distinto caminar sobre un rollo de papel que caminar sobre el piso. Esto nos los da como un dato solamente en 2 minutos de haber evaluado al paciente. Y acá tener en cuenta algo, yo no me quiero meter en tratamiento o abordaje de estas alteraciones, pero sí algunas cuestiones voy a mencionar. Siempre creímos que, como les decía antes, que el ángulo y la base de sustentación se abrían solamente porque el paciente abría los pies, los ponía más anchos para tener más estabilidad. Eso es cierto en muchos pacientes, pero muchos pacientes tienen que ver con alteraciones biomecánicas. Sobre todo en esta gran alteración biomecánica que los que me escuchan hablar, siempre me meto ahí porque tuve la suerte de conocerlo a Howard Dannenberg y por eso lo menciono siempre. Y las alteraciones que se dan en el primer rayo, sobre todo el Functional Hallux Limitus, más allá del hallux rigidus, que es cuando está la artrosis ya determinada en el primer rayo, las alteraciones que se dan en esta articulación generan muchas de estas alteraciones que vemos. ¿Qué es lo que pasa cuando no puede darse esta fase de movimiento del pie? Que es en el último momento antes que el pie se despegue, cuando el pie no puede apoyarse en la cabeza, en los sesamoides que están por debajo de la cabeza del primer rayo. Lo que pasa, a ver si tengo acá, ahí está. El peso no puede dirigirse hacia el primer rayo y termina saliendo habitualmente por el eje lateral, cuarto y quinto dedo. Entonces, el pie termina pasando, la pisada termina pasando por el lateral porque no puede pasar por el centro del pie. Esto genera una cantidad enorme de alteraciones biomecánicas. Acá está el mecanismo de Windlass. Ese pie es un pie que va a estar más plano porque al no pasar esto no se enrolla la fascia plantar, no se levanta el arco. Esto solo amerita un webinar aparte, pero sí ténganlo en cuenta. ¿Por qué? Y acá lo utilizo también como un ejemplo de cómo utilizar este tipo de herramientas. El Digital Pro no nos va a decir que esto está pasando en el paciente, nos va a marcar por ahí que ese paciente está caminando con los pies más separados. Esa evaluación de screening que yo les decía recién es una evaluación muy rápida y muy fácil. Les ponemos las plantillas, el paciente camina y automáticamente tenemos los datos. Y luego nosotros tenemos que completar, siempre es un dato complementario, ir a evaluar en el paciente qué cosas podemos llegar a encontrar. Por eso dejo esto como ejemplo, no voy a seguir metiéndome en los demás ejemplos con todas las cuestiones clínicas que puede haber ni cómo trabajarlo esto, pero sí para ponerlo como un ejemplo. Siempre creímos que el paciente separaba los pies y iba con mayor ángulo y base de sustentación solamente por un tema de ampliar la base. En muchos de nuestros pacientes pasa y sigue pasando, pero en algunas cuestiones hay cuestiones biomecánicas que estén dando que uno las puede trabajar muy bien a nivel con terapia manual o en algunos casos cambiando de calzado, usando un calzado mecedora, que es todo un tema que para hablar. No siempre son la solución, sobre todo en los pacientes que tienen tendencia a caída. Cuidado con los zapatos mecedora, sobre todo los rocker shoes, que son esos zapatos que tienen la parte de abajo redondeada, sobre todo los que tienen la mecedora en la parte de atrás, porque son complejos para caminar con pacientes con riesgo de caída. Fíjense que nos da también, en esta gráfica, acá también hay 3 progresiones, en este caso son 3 progresiones de un mismo paciente, pero fíjense que nos da el ángulo de ataque, nos estamos rotando con qué ángulo de ataque cae el paciente. Este dato es interesante porque muchos pacientes caen, fíjense en esta primera imagen, la diferencia entre el pie izquierdo y el derecho. El pie izquierdo está cayendo con 20 grados, con lo cual ahí sabemos que está apoyando bien el talón, que hay unos dorsiflexores que están conteniendo. En el pie derecho vemos que el pie está cayendo casi plano. Hay pacientes, sobre todo en adultos mayores, sabemos que apoyan directamente plano. Van haciendo una marcha directamente apoyando el pie plano, me refiero no por la caída del arco, sino que apoyan toda la planta del pie junta. Talón y punta apoya casi el mismo momento. Eso es una marcha desastrosa, es una marcha que gasta mucha energía, que genera muchos dolores y es muy ineficiente. Por eso se cansan. Esos pacientes, caminar 200 metros para esos pacientes es el equivalente a caminar 500 o 600 metros para otros pacientes. Entonces, fíjense que acá nos está dando también el famoso elevación que tanto hablamos, cuánto se está elevando el pie en la parte más alta que llega al pie. Fíjense acá 1,5 centímetros, 1,7, en este caso 2,7, 2,2, en este último ejemplo 2,7 y 2 centímetros. Este dato es importantísimo, también es un dato muy difícil de tomarlo, si no, yo esto lo he tomado, me acuerdo, en unos momentos con el Quinovea, filmando la marcha desde el costado,
tomando alguna referencia, es muy difícil porque la cámara distorsiona, lo tenía que hacer en una cinta, lo tenía que hacer obligatoriamente el paciente caminando en una cinta, con lo cual es un ambiente no habitual, no real. Todo esto, poniéndole las plantillas al paciente, que el paciente salga, estos datos los obtenemos y son importantísimos. Y como vamos a ver a continuación, este dato solo, el dato de elevación, es importante, porque si nosotros vemos que tiene un promedio el paciente de elevación de 0,8, es un dato, siempre hay que evaluar en los lugares donde el paciente camina. Si el paciente camina siempre dentro de un ambiente muy controlado, con pisos muy lisos, es normal que camine con menor despegue. Los que solemos caminar descalzos, como es mi ejemplo, yo camino mucho descalzo, solemos tener un poquito mayor de despegue también. Paciente que camina en terrenos irregulares debería tener un mayor despegue en general para caminar, aunque eso el sistema nervioso lo va adaptando. Como vamos a ver a continuación, no solamente nos da el promedio, sino que también nos puede dar la variabilidad, y eso es una cosa muy interesante. Otro dato que nos da solamente con haber hecho esta evaluación es esta línea, la línea de progresión de marcha, que a veces genera confusión, porque esta línea es una línea que habitualmente nos dan los sensores de presión, y como les dije, dentro de este dispositivo no hay ningún sensor de presión. Esta línea, la línea por donde está pasando el peso del paciente, es una derivada de los ángulos de pronación y supinación, que sí mide el aparato, pero a mí lo que me interesa mostrarles acá es esto. Nos da el porcentaje de tiempo que el paciente pasa en cada una de las 3 subfases de la fase de carga. La fase de respuesta a la carga, como saben, lamentablemente los nombres de las fases y las subfases reciben distintos nombres, pero la fase de carga es entre el momento que apoya el talón hasta que va a apoyar la planta del pie. Sabemos que esto se puede dividir en 3 fases o la división más completa, que es en 5 fases, pero si lo hacemos en esta división, que es bastante habitual hoy día, es en el primer momento el talón toca el pie, toca el piso, hasta que recibe toda la carga. Luego tenemos la parte donde todo el pie está apoyado, acá lo vemos como flat foot, que sería el mid stance, donde toda la planta del pie está apoyado, y luego tenemos la fase de propulsión, que es la que comienza una vez que se levanta el talón. Y este dato sí es interesantísimo. Fíjense en este paciente que todos los datos están en rojo, parece un color rosa, pero es rojo, significa que está mal, que está muy fuera, ya a nivel visual el dispositivo nos está marcando que esto está funcionando mal. Y fíjense que al costado nos muestra unas flechitas. Esto significa que en la fase de carga el paciente está menos tiempo del que debería estar. Está apoyando y enseguida apoya toda la planta del pie. Fíjense que en la parte del mid stance o la fase de carga completa está aumentada, la flechita está para arriba, nos está marcando que está más tiempo del que debería estar. Esto, si viene discusión, esto debería ser un 27%, un 40% y un 33% del tiempo. Y fíjense luego que en este paciente, en la fase de propulsión, este paciente está muy poco tiempo. Debería estar casi un 30% en esta fase, varía según los pacientes, pero está muy poco tiempo. Este paciente no está propulsando. Este paciente cae con el pie, enseguida apoya toda la planta y no está propulsando. Este gráfico así es un gráfico que es importantísimo. Más allá de ver la línea, que en este caso se ve que es una línea que está cayendo muy hacia adentro del pie, que como les decía es un dato derivado, para tener bien esta línea es mucho mejor quizás un sensor de carga, de fuerza. Este dato es un dato que viene derivado de la cantidad de pronación y supinación que tiene el pie. Fíjense, acá tenemos otro ejemplo, que acá ya tenemos un colorcito verde, esto que se está acercando a lo normal, y lo mismo. Son 3 progresiones de paciente y en este último caso tenemos los 3 en verde con una mejor distribución. Pasa más tiempo recibiendo la carga, está menos tiempo. Fíjense que en este caso, esta es la progresión de un mismo paciente. Estaba 69, casi 70% en la carga y acá está en un 46%. Este dato es importantísimo, lo tenemos a nivel visual. Es muy interesante mismo para explicarle al paciente estos gráficos, más allá de todos los datos que yo le estoy diciendo rápidamente, que nos da, ustedes entienden bien porque conocen la biomecánica de la marcha. Luego tenemos los famosos ángulos de pronación y supinación que tanto nos interesan a nosotros, y nos da en el momento del apoyo del talón, en el momento en el que los dedos entran en contacto, en el momento en el que el talón se despega del piso y en el momento en el que el pie termina de despegar, el momento del toe off, cuando terminan los dedos de estar en contacto con el piso. Fíjense que ahí nos da la pronación y la supinación. Nos muestra a la vez cuál sería el lugar ideal para que esto ocurra y nos muestra por dónde está pasando el paciente. Y acá empiezan unos datos que más interesantes resultan. No solo nos muestra en la línea negra que ven con los puntos
por dónde está el paciente, ahí en pronación y supinación, en cada una de estos 4 momentos de la marcha, sino que nos muestra la variabilidad. Fíjense que al costado hay 2 líneas que fuesen como los desvíos estándar, nos muestra la variabilidad que tiene. Y esto es un dato muy interesante, como habíamos hablado antes. No solamente el dato duro, sino el dato de variabilidad. Otra de las cuestiones interesantes, y ahí ya empezamos a cerrar con el webinar, es que nos permite, en este caso lo que estamos viendo son los mismos datos que habíamos visto antes, el tiempo de contacto, el tiempo de oscilación, nos permite medir progresiones. Si yo evalúo al paciente 4 veces a lo largo de las sesiones, me aparece, y yo pido esta gráfica, el dispositivo me la hace solo y me va mostrando, por ejemplo, fíjense en este caso este paciente, cómo fue disminuyendo el tiempo de contacto y aumentando el tiempo de oscilación. Un paciente que tenía mucho doble apoyo, que se fue fomentando para que haga una marcha con más vuelo. Entonces, fíjense que esto es una cosa interesante porque nos permite ver a simple vista una gráfica, esto para emitir un informe o para hacer una evaluación y darle al paciente, que el paciente lo vaya viendo, es súper interesante. No en tiempo real, como hablamos antes que comience el webinar, esto termino la evaluación, hago una evaluación hoy, hago una evaluación en 15 días y ahí puedo hacer, o en la semana siguiente, o dentro de 2 horas, si quiero hacer una modificación rápida de calzado, puedo ver la modificación pre y post y hacer este tipo de gráficas. Lo mismo con la velocidad de propulsión, con la longitud de zancada, con la velocidad, con la cadencia. Puedo obtener estas gráficas de progresión que son muy interesantes a la hora de hacer informes. Y acá, ya cerrando el webinar, de todos estos datos que venimos hablando, de todos los datos, acá yo les puse solamente puedo tener la variación. Este fenómeno que hablamos tan importante. No solamente cuál es el porcentaje o el promedio, sino cuál es la variación. En este caso, en el tiempo de contacto, en el pie izquierdo, el pie derecho, cuántos milisegundos estuvo en contacto y el mínimo y el máximo. Puedo tener el dato de cuánta variabilidad tiene, así como le mostramos también recién en la gráfica de pronación y supinación, que a nivel gráfico me muestra casi con lo que sería un gráfico de barras y bigotes modificados, ¿no? Tengo la línea en el medio y los desvíos estándar al costado, nos muestra la variabilidad. Y en este fenómeno de la variabilidad es un fenómeno muy importante a tener en cuenta, como les decía antes. Hay pacientes que tienen una marcha por ahí con un paso corto, que tienen una marcha con poco elevación, pero es una marcha continua y constante. Ese sistema nervioso está funcionando siempre igual. Y eso podría indicarnos que quizás ese paciente no está tan cercano a una caída. Ahora, algunos pacientes que tienen mucha variabilidad, significa que, sobre todo, lo que estoy diciendo es hipótesis. Ténganlo en cuenta porque no hay nada que haya comprobado esta hipótesis. Pero sí, este aumento de variabilidad puede tener que ver más con alteraciones neurobiomecánicas, con alteraciones del sistema de control, del sistema nervioso, que hacen que cada paso sea distinto al otro. Entonces, eso tenerlo en cuenta. Este dispositivo nos permite verlo en cada uno de las evaluaciones. Como conclusiones, recordar lo que le dije al principio, porque si no uno termina creyendo, y cada vez que yo doy charlas de prevención de caídas y demás, vienen, me dicen, pero no es una cuestión solamente biomecánica, hay un montón de cuestiones neurocognitivas, el trabajo neurocognitivo, sobre todo con lo visoespacial, es importantísimo. Hay un montón, factores psicológicos, factores atencionales, factores de vista, factores de oído, hay un montón de factores. Las caídas son un fenómeno multifactorial. El trabajo en equipo no es una cosa que podríamos hacer, deberíamos todos trabajar en equipos. Pero los factores neurobiomecánicos son muy importantes y tener una evaluación más precisa y válida y confiable nos permite un mejor diagnóstico y mejor control de la progresión de las intervenciones. Y con esto finalizo mi participación. Corto acá y vuelvo. No sé si están todavía, se durmieron, porque yo no los vi durante la presentación. Así que, Margarita, vuelvo a vos. Ahí sí vuelvo a la presentación. Muy bien, muy bien. Ahí está. Muchísimas gracias, Javier. Está excelente. Por el momento no hay preguntas, pero estamos monitoreando el chat, invitando a los participantes a preguntar cualquier tipo de preguntas que tengan para el licenciado Javier Navarra en este momento.
Excelente. Pregunten, porque a mí lo que más me gusta es responder preguntas. En realidad, dar charlas, a mí me gustaría que la charla sea grabada y venir a debatir, ¿no? Y hacer la famosa clase invertida. Así que hagan las preguntas que quieran. Ojalá puedan no respondérselas, ¿no? Porque si no se las respondo es algo que tengo que aprender y eso me gusta. Y que tenemos gente que acá que más capacitada para responder algunas preguntas técnicas, sobre todo. Excelente. No sé si estás leyendo el chat, pero dicen muchas gracias, saludos desde Bolivia, muy interesante, excelente. Por el momento no preguntas. Pregunten, hay veces que la gente tiene temor, pregunten, aunque sean preguntas Okay. que parezcan... Tenemos una pregunta aquí de David Bien. Martínez. A ver, David pregunta, ¿qué precio tiene Digital? Esa es una pregunta más que todo para a Christopher or a Romain. So this is more on the technical side on Digital. So the question is, Chris and Romain, what is the price for Digital and if it exists in Mexico? Gracias, David. Yes, just right now we don't have any partners in Mexico, so we are still looking for that. I know that Javier and Ari could support us to support this kind of market. So if there is any inquiry, I'm going to write my email. Okay, so David. Romain dice que no hay en este momento venta en México, pero él te está proveyendo su email para que se abra esa comunicación, porque siempre hay esa oportunidad para tener más information con el para... precio and the shipment, logística. Exactamente. Yo como una cuestión de disclosure, debo decirles que yo no tengo que ver directamente con la venta de los dispositivos, sí con las cuestiones académicas y relacionadas con este tipo de actividades. Pero próximamente yo estaré yendo a México, David era el que preguntaba, a dar cursos de neurodinámica y seguramente llevaré algunos de estos dispositivos también para mostrarlos. Así que luego podemos contactar ahí. Mauricio Cabrera pregunta, ¿es posible determinar movilidad de articulaciones específicas del pie? ¿Y es posible realizar análisis referidas a cadenas abiertas o cerradas? Bien, no directamente, Mauricio es el que hizo la pregunta. Muy buena pregunta, Mauricio, en primer lugar. Fíjate que algunos datos sí te da, por ejemplo, lo que es pronación y supinación te está dando, pero como sabemos, la pronación y la supinación del pie no es un movimiento monoarticular. Te está dando, en general, vos pensás que el sensor está en la plantilla. Lo que te está dando es cómo estuvo esa plantilla en el momento del contacto del talón, en el momento del apoyo total, en el momento de la elevación del talón y en el momento del despegue. Está diciendo cuánta pronación y supinación tuvo la plantilla, que es distinto a poder medir la pronación y la supinación en cada una de las articulaciones que tienen que ver con eso. Pero ese dato te lo da. El dato de la dorsiflexión en el momento del contacto del talón también te lo da, que es muy interesante. No te mide el arco de dorsiflexión. Vos no podés ponerle el aparato y que te mida cuánta dorsiflexión tiene en general, si lo querés hacer como si fuese una especie de goniómetro digital. No te lo da. Y con respecto a las cadenas, vos no podés, el aparato no te da directamente, no te está hablando de las cadenas, pero sí vos podés, ante diversas cosas, inferir que está teniendo. Sobre todo pasa mucho cuando está la retracción de la cadena recta posterior, que hay una dificultad para trabajar en excéntrica, en esa cadena, que encontrás que la zancada más corta, para darte un ejemplo clínico. Entonces, en el uso clínico de esto, vos haces un screening que te tarda 2 minutos, vos le ponés las plantillas al paciente, lo hacés caminar 2 minutos, te da todos estos datos, luego vas a la evaluación detallada del paciente y ahí si vos trabajás con cadenas musculares podés inferir y darte cuenta de este tipo de cosas, ¿no? Esto que decía yo antes, por ejemplo, de la asociación entre caídas y dolor lumbar, ¿no? El paciente que cae
es un paciente que hace habitualmente, esto es una generalización, una marcha retenida con mucha retracción de la cadena recta posterior y ahí se asocia un mayor riesgo de caída y dolor lumbar. Excelente. Espero haber contestado. Excelente. David Martínez hace una segunda pregunta. Quiere saber la fecha en la que doctor Javier Navarra va a México. ¿Le interesa mucho? No lo sé. La respuesta es no lo sé. Les dejo mi contacto si quieren para que lo tengan. Mi mail es Javier, se puede escribir ahí. Sí, claro. Mi mail personal es javiernavarra@gmail. No lo sé. Voy a dar cursos de neurodinámica, pero es otra cuestión. Pero ahí está, podemos hablarlo luego con Romain para ver si se puede llevar algún dispositivo y mostrarlo y demás. Muy bien. Y Teresa, buena exposición. Gracias. Me gustaría estar en una de sus clases desde Bolivia. Teresa Fernández. Bueno, estás desde Bolivia en una de mis clases. Lo fantástico de la tecnología es esto, ¿no? Que nos permite hacer este tipo de cosas. Ajá. Muchas gracias, dice Mauricio. Yeah. Thanks, Margarita, for all your support. I think Yes, it was thank good you. to have a Spanish. It was very nice from your side. It was very nice from your side on your support. And Javier still a very nice and good presentation. So thanks for both of you, and we keep in touch. And hope to have within the next few weeks another topic from Javier. Thanks all, and good evening, and good evening, good afternoon. Thank you. Bye-bye. Bye. Lo mismo, Thanks, Javier. Thanks, Margarita. Saludos a todos. Gracias, Margarita. Excelente tu participación. Thanks, Chris. Thanks, Romain. Thanks for all. And y gracias a la gente que estuvo en este momento escuchando esta charla. Ante cualquier duda o preguntas, aquí estoy disponible. Muchas gracias, Javier. Javier, frankly speaking, I prefer to have Margarita with us versus Chris. Next time. Thanks. Sí. Next time. Thanks. Take care. Bye-bye. Gracias. Hasta luego. Gracias. Buenas noches. Hasta luego. Adiós. Buenas noches. Buenas noches. Take care. Bye-bye.